Daniel no podía pegar ojo, se revolvía en la cama, la tela de las sábanas se sentía pegajosa, casi hostil. Eran las 3 de la madrugada, un silencio denso y pesado envolvía la casa. Estaba completamente solo, o eso creía. De repente su teléfono vibró sobre la mesita de noche, un zumbido agresivo que rompió la calma. La pantalla se iluminó, pero no había número, solo un ominoso número desconocido. Dudó un instante. ¿Quién llamarías a estas horas? La curiosidad o quizás la soledad le ganó la partida. Deslizó el dedo y se llevó el teléfono a la oreja. No dijo nada, solo esperó. Del otro lado silencio. No era silencio absoluto. Era el sonido de una respiración, lenta, profunda, casi gutural. Como si alguien contuviera el aliento muy cerca del micrófono. Un escalofrío le recorrió la espalda. Daniel colgó. Una llamada equivocada, se dijo, intentando convencerse a sí mismo. Seguro que es un error del sistema. Pero la sensación de inquietud ya se había instalado en su pecho como un huésped no deseado. Apenas había dejado el teléfono de nuevo en la mesita cuando volvió a vibrar. El mismo zumbido, la misma pantalla iluminada con número desconocido. El corazón le empezó a latir con más fuerza. ¡Qué demonios! Volvió a contestar, esta vez con un nudo en la garganta. «Hola», dijo, su voz apenas un susurro. Silencio de nuevo, y entonces una voz. Una voz que no era más que un murmullo helado, rasposo, como el roce de hojas secas sobre el cemento. «Daniel». Solo su nombre, pero lo dijo de una forma que le erizó cada vello del cuerpo. No era una pregunta, no era un saludo, era una afirmación. Daniel se quedó mudo, paralizado. No supo qué decir, qué hacer. El pánico le cerró la garganta. Y entonces la llamada se cortó. El silencio regresó, pero ahora era diferente. Estaba cargado de algo terrible. Miró el reloj del teléfono, las 3:33 de la madrugada. Justo en ese instante, la luz del pasillo, la única que había dejado encendida, parpadeó 1, 2 veces y se apagó, sumiendo todo en una oscuridad casi total. El corazón le martillaba en los oídos. Se levantó de la cama con un sigilo que no sabía que poseía. Cada crujido del suelo de madera sonaba como un disparo en la quietud de la noche. Avanzó descalzo hacia la puerta de su habitación, conteniendo la respiración, y entonces lo escuchó. Un golpe seco y firme en la puerta principal. Toc. Daniel se congeló en mitad del pasillo. ¿Quién podría ser a estas horas? «¿Quién es?», gritó, tratando de que su voz sonara firme, pero le salió temblorosa y débil. Nadie respondió, solo el eco de su propia voz en la casa vacía. El silencio se hizo más pesado, más opresivo, y entonces otro golpe. Toc, toc, toc. Esta vez más lento, más deliberado, más fuerte. Cada impacto retumbaba en su pecho como si golpearan directamente sobre su esternón. Con el pulso desbocado se arrastró hasta la puerta y pegó el ojo a la mirilla. Su respiración empañaba el pequeño cristal. El pasillo del edificio estaba completamente vacío. La luz automática estaba apagada, no había nadie. Una broma de mal gusto, pensó. Tenía que ser eso. Pero el miedo era una criatura viva que se retorcía en su estómago. Justo cuando se apartaba de la puerta, su teléfono, que había agarrado casi sin darse cuenta, vibró de nuevo en su mano. Bajó la mirada. No era una llamada. Era un mensaje de texto, del mismo número desconocido. La pantalla brillaba en la oscuridad con 3 palabras que le helaron la sangre. «Estoy aquí». El aire a su alrededor pareció volverse gélido al instante. Un frío anormal, penetrante, que no tenía nada que ver con la temperatura de la casa. Y entonces lo peor, un sonido que no debería estar allí, el sonido inconfundible de unos pasos, pero no venían de fuera, venían de dentro de la casa, de la sala de estar, lentos, arrastrados, como si alguien caminara con dificultad sobre la alfombra. Ya no estaba solo. El terror puro, absoluto se apoderó de él. Sus dedos se aflojaron y el teléfono se le resbaló, cayendo al suelo con un golpe sordo. La pantalla se resquebrajó, pero permaneció encendida, la llamada aún activa, y a través del altavoz, en el silencio sepulcral, la misma voz susurró de nuevo, esta vez con una claridad aterradora, como si estuviera justo a su lado.
No mires atrás. Daniel se quedó inmóvil, petrificado. Sus músculos se negaban a obedecer. Quería correr, gritar, pero no podía. Era como si una fuerza invisible lo mantuviera clavado en el sitio. Sentía una presencia detrás de él. No la veía, pero la sentía. Podía notar el cambio en la presión del aire, el frío que emanaba de aquello. El sonido de la respiración lenta y profunda ya no venía del teléfono. Estaba en la habitación, justo detrás de su nuca. El instinto le gritaba que corriera, pero el susurro resonaba en su mente una y otra vez. No mires atrás. La llamada no se cortaba. El sonido de la respiración continuaba, un recordatorio constante de que el horror estaba conectado, que había cruzado la línea del teléfono para entrar en su casa, en su realidad. Sabía, con una certeza que le helaba el alma, que si se giraba, si miraba atrás, vería algo que ningún ser humano debería ver jamás. El tiempo se detuvo, el pasillo oscuro se convirtió en su prisión, y el único sonido era la respiración de la cosa que estaba detrás de él y el zumbido persistente de la llamada abierta en el suelo. La pesadilla acababa de empezar. Daniel sintió una presencia inconfundible a sus espaldas, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. El aire se había vuelto denso, pesado, como si estuviera cargado de una electricidad estática que le erizaba el vello de la nuca. Cada fibra de su ser le gritaba que no se moviera, que no mirara, que ignorara esa sensación de ser observado. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad humana, era más fuerte que el miedo. Tomó una bocanada de aire, contuvo la respiración y con un movimiento lento y deliberado giró sobre sí mismo. Nada. No había absolutamente nadie detrás de él. Solo la pared lisa y vacía de su pasillo, iluminada débilmente por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier ruido. Era un silencio profundo, absoluto, como si el mundo entero hubiera dejado de existir fuera de esas 4 paredes. Pero no era un silencio pacífico, era un silencio que esperaba, que observaba. Y en medio de esa quietud asfixiante, una vibración insistente rompió la calma. Era su teléfono. El aparato temblaba sobre la mesita de noche, emitiendo un zumbido bajo y constante que parecía resonar en el pecho de Daniel. Alargó una mano temblorosa para cogerlo. La pantalla brillaba con una luz enfermiza. Los números eran claros, nítidos, implacables. 3:33. Las 3:33 de la madrugada. La llamada hora del diablo, decían algunos. Daniel tragó saliva, sintiendo la boca seca. Deslizó el dedo por la pantalla para apagar el teléfono, para detener esa vibración que le crispaba los nervios. Pero no funcionó. Lo intentó de nuevo, con más fuerza, presionando el botón de apagado una y otra vez. El dispositivo no respondía. La pantalla seguía encendida, fija en esa hora maldita, vibrando sin cesar. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido tan leve que al principio pensó que era su imaginación. Venía de la cocina. Un susurro. Apenas un soplo de aire, pero inconfundible, y lo que susurró heló la sangre en sus venas. Era su nombre, Daniel. Dicho en un tono íntimo, casi cariñoso, pero cargado de una malicia que no podía ocultar. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que iba a salírsele del pecho. ¿Quién estaba en su casa? Vivía solo. Había cerrado la puerta con doble llave, como todas las noches. Armado con una valentía que no sentía, Daniel se levantó de la cama. El suelo estaba frío bajo sus pies descalzos. Cada paso era una tortura, un avance hacia lo desconocido. Caminó por el pasillo con los músculos tensos, preparado para cualquier cosa. O eso creía él. Al llegar al umbral de la cocina, se asomó con cuidado. No había nadie. Los platos estaban en el escurridor, la cafetera apagada. Todo en su sitio. Quizás lo había imaginado. Quizás el cansancio y el estrés le estaban jugando una mala pasada. Estaba a punto de darse la vuelta y volver a la relativa seguridad de su cuarto cuando ocurrió. Con un chasquido seco y violento, todas las luces de la casa se apagaron a la vez. La oscuridad lo envolvió por completo, una oscuridad total, impenetrable. El pánico se apoderó de él. Se quedó paralizado, sin atreverse a moverse, escuchando el latido de su propio corazón en la oscuridad,
y en ese momento el susurro regresó, pero ya no era un susurro, se había transformado en una risa lenta, profunda, gutural, una risa que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, retumbando en la oscuridad y haciendo vibrar el aire a su alrededor. El instinto de supervivencia se activó. Daniel retrocedió a trompicones buscando a tientas la pared, tratando de orientarse en la negrura absoluta. Su único objetivo era volver a su habitación, cerrar la puerta y esconderse. Mientras retrocedía, un golpe sordo y potente resonó a sus espaldas. ¡Bam! La puerta de su propia habitación se había cerrado de golpe, sola. El sonido le hizo dar un brinco. Estaba atrapado en el pasillo, entre la cocina de donde provenía la risa y su cuarto, ahora inaccesible. Desde el interior de la habitación cerrada comenzaron a escucharse golpes. No eran golpes fuertes, sino rítmicos y persistentes, como si algo o alguien estuviera golpeando la madera con los nudillos, pidiendo entrar o salir. La risa en la cocina se detuvo, pero la tensión no disminuyó. De repente la vibración en su mano le recordó que aún sostenía el teléfono. Miró la pantalla, seguía encendida, iluminando su rostro pálido de terror. Y ahora un mensaje había aparecido bajo la hora. Una sola palabra. Abre. Abre. La orden era clara y aterradora. ¿Abrir qué? La puerta de la habitación de donde venían los golpes. Un nudo se formó en su garganta. Con una voz temblorosa que apenas reconoció como suya, gritó al vacío: «Déjame en paz, vete de mi casa». El único resultado fue que la risa volvió, pero esta vez era diferente, más grave, más profunda, más amenazante. Parecía la de una bestia a punto de atacar, y entonces la puerta de su habitación comenzó a temblar violentamente, como si algo la estuviera sacudiendo desde dentro con una fuerza sobrehumana. La madera crujía, se quejaba, a punto de ceder, y sobre su superficie empezaron a aparecer marcas. Primero una, luego otra y otra más. Arañazos largos y profundos que surcaban la pintura, como si unas uñas increíblemente largas y afiladas estuvieran rascando frenéticamente desde el otro lado, intentando abrirse paso. Daniel, incapaz de soportar más, cayó de rodillas al suelo. El aire se había vuelto denso, irrespirable, cargado de un olor a tierra húmeda y a podredumbre. Le costaba respirar, sentía que se ahogaba. De repente todo se detuvo, el temblor cesó, los arañazos pararon, el silencio volvió, más pesado y ominoso que nunca. Daniel levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas de puro terror. Y entonces, con un chirrido lento y prolongado que le puso los pelos de punta, la puerta de su habitación comenzó a abrirse sola. Se abrió lentamente, revelando la oscuridad total que había dentro. No había nadie, solo un vacío negro, una negrura antinatural que parecía absorber la poca luz que emitía su teléfono. De esa oscuridad insondable, algo comenzó a salir. No caminaba, no flotaba, se arrastraba por el suelo. Una sombra, una mancha de oscuridad más intensa que el resto, que se movía con una fluidez imposible, como un líquido espeso derramándose por el suelo del pasillo. Daniel retrocedió a gatas, aterrorizado, incapaz de apartar la mirada de aquella cosa. La sombra se detuvo a mitad del pasillo y lentamente comenzó a levantarse. Se irguió, adoptando una forma vagamente humana. Una silueta alta y delgada, completamente negra. Pero lo más espeluznante era que no tenía rostro. No tenía ojos, ni nariz, ni boca. Solo una superficie lisa y vacía donde debería estar la cara. La mano de Daniel tembló con tanta violencia que casi se le cae el teléfono. La pantalla vibró una última vez. Un nuevo mensaje apareció. «Mírame». La orden era directa, hipnótica. Daniel sabía que no debía obedecer. Sabía que si miraba a esa ausencia de rostro, algo terrible le pasaría. Con un último esfuerzo de voluntad cerró los ojos con fuerza, negándose a mirar. En el instante en que sus párpados se cerraron, un frío glacial lo envolvió por completo, un frío que penetraba hasta los huesos, que congelaba el aliento en sus pulmones. Y entonces escuchó un susurro directamente en su oído, tan cerca que sintió un aliento helado en su piel. Era su nombre, pronunciado con una claridad aterradora. Daniel. Ya no estaba en la cocina ni al final del pasillo, estaba justo detrás de él.
Daniel abrió los ojos lentamente, con esa pesadez que solo trae el sueño más profundo. Pero no estaba solo en la habitación. Frente a él, recortada contra la penumbra, se erigía una sombra. No tenía rostro, ni ojos, ni boca, solo un vacío absoluto donde deberían estar sus facciones. Aún así, Daniel sentía su mirada clavada en él, una mirada que perforaba el alma. Giró la cabeza hacia la mesita de noche. El reloj digital, con sus números rojos y crueles, marcaba las 3:33. Y no avanzaba. Cada segundo parecía haberse congelado en ese instante eterno. La sombra levantó una mano, una extensión de oscuridad que se movía con una lentitud antinatural. Los dedos, si es que se les podía llamar así, se acercaron a su frente. Daniel quería moverse, gritar, huir, pero su cuerpo era una estatua de carne y hueso. El contacto fue helado, no como el hielo, sino como la ausencia total de calor, de vida. Y en ese instante su mente se inundó de imágenes ajenas, de recuerdos que no le pertenecían. Vio a una mujer en su cocina, a un hombre conduciendo en una carretera solitaria, a un adolescente en su cuarto. Todos recibían una llamada. Todos miraban sus teléfonos, veían la misma hora fatídica en la pantalla, 3:33. Y todos sin excepción contestaban. Tras un breve silencio simplemente se desvanecían, como si nunca hubieran existido. Nadie los volvía a ver jamás. Comprendió entonces que la sombra no era solo una presencia, era un depredador. Se alimentaba del miedo, del pánico que florecía en esos últimos segundos antes de la llamada final. El terror se apoderó de Daniel, abrió la boca para gritar, para pedir ayuda, pero ningún sonido escapó de su garganta. El aire se negaba a vibrar, atrapado en un silencio absoluto. Las paredes de su habitación, antes de un color claro y familiar, comenzaron a oscurecerse, a teñirse de la misma negrura que la figura que lo acechaba. La casa entera empezó a temblar, un sismo violento que parecía nacer del mismo centro del infierno. Y entonces la sombra habló, no con una boca, sino con una voz que resonó directamente en la mente de Daniel, una voz fría y antigua como el propio tiempo. No debiste contestar. La frase fue como una sentencia. Daniel sintió una sacudida, una sensación de caída vertiginosa, como si el suelo bajo su cama hubiera desaparecido. Se precipitó hacia un abismo sin fin. Ya no estaba en su cuarto. Se encontraba en un lugar sin forma, un vacío sin arriba ni abajo, sin luz ni oscuridad, solo un limbo gris e infinito. Y en ese vacío el sonido era ensordecedor. Miles, quizás millones de teléfonos sonaban al unísono. El timbre era una cacofonía infernal que le taladraba los oídos. Miró a su alrededor y vio teléfonos flotando en la nada, todos con la misma pantalla iluminada. 3:33. De ellos no solo emanaba el sonido, sino también voces, susurros desesperados, gritos de auxilio. Algunas de esas voces le resultaban familiares, amigos, vecinos, personas que había conocido y que habían desaparecido sin dejar rastro. Ahora sabía dónde estaban. La sombra flotaba sobre él, su silueta ahora más grande, más imponente, como un dios oscuro en su propio reino de pesadilla. Daniel no pudo soportarlo más. Cerró los ojos con toda la fuerza que le quedaba, apretando los párpados hasta sentir dolor. Gritó, pero fue un grito silencioso, un alarido mudo que solo existió en su mente, un último acto de desafío contra la oscuridad que lo devoraba. Y de repente todo quedó en calma. El sonido de los teléfonos se desvaneció. La sensación de caída cesó, la oscuridad se disipó. Daniel abrió los ojos. Estaba en su cama. El sol de la mañana se filtraba suavemente por la ventana, pintando rayas doradas en el suelo. El aire olía a café recién hecho desde la cocina de un vecino. Se sentó de golpe, con el corazón latiendo desbocado y la frente cubierta de un sudor frío. Fue solo una pesadilla, se dijo a sí mismo, una pesadilla horrible y demasiado real. Miró su teléfono sobre la mesita de noche. Estaba apagado, una ola de alivio lo recorrió. Lo había apagado antes de dormir, como siempre, respiró hondo tratando de calmar el temblor de sus manos. Sonrió, una sonrisa temblorosa pero genuina. Todo estaba bien, solo había sido un mal sueño. Entonces sus ojos se posaron en el reloj digital de la mesita de noche. Sus números rojos y brillantes marcaban las 3:32. Y justo en ese instante vio como el último dígito cambiaba. 3:33 y su teléfono que estaba apagado comenzó a sonar.
Daniel observaba el reloj casi sin parpadear, como si estuviera hipnotizado. El segundero, con su tic-tac monótono, parecía avanzar con una lentitud exasperante, cada segundo estirándose hacia la eternidad. El silencio en la casa era tan denso que casi podía tocarse, una quietud inquietante que pesaba sobre sus hombros. De repente esa calma se rompió. Su teléfono, abandonado sobre la mesa de madera, vibró con una fuerza que resonó en toda la habitación. El sonido fue tan abrupto que Daniel instintivamente dio un paso atrás como si el aparato fuera una criatura a punto de atacar. Y entonces, sin que él hiciera nada, la pantalla se encendió, iluminando la penumbra con un brillo fantasmagórico. En la pantalla, solo 2 palabras: número desconocido. Un escalofrío recorrió su espalda. No iba a contestar. Sabía que no debía hacerlo. Mientras su mente debatía, sus ojos volvieron al reloj de la pared. El segundero completó su ciclo y las manecillas se alinearon. El reloj cambió. Ahora marcaba las 3:33. Justo en ese instante las luces de la sala parpadearon violentamente, sumergiéndolo en una oscuridad intermitente. El aire, antes templado, se volvió helado, un frío antinatural que le caló hasta los huesos y le erizó la piel. Y antes de que pudiera reaccionar sucedió lo imposible. La llamada se contestó sola. El zumbido de la vibración cesó y un silencio aún más profundo que el anterior llenó la línea. Luego, del altavoz del teléfono surgió un sonido, una respiración, lenta, profunda, gutural. Una voz apenas audible susurró su nombre, arrastrando las sílabas. Daniel. El pánico se apoderó de él. Intentó huir, correr hacia la puerta, escapar de esa pesadilla. Pero justo cuando sus dedos rozaron el pomo, la puerta se cerró de golpe con una fuerza descomunal que hizo temblar las paredes. La casa quedó de nuevo en un silencio sepulcral. El teléfono se le resbaló de las manos temblorosas y cayó al suelo con un golpe seco. Pero la pantalla seguía encendida, la llamada seguía activa. Nadie volvió a ver a Daniel. Días después, la casa que había sido su hogar quedó vacía, abandonada. Pero algo permaneció. Los vecinos al principio pensaron que era su imaginación, el eco de la tragedia. Empezaron a escuchar sonidos extraños por la noche, ruidos que provenían de la casa deshabitada, y lo más perturbador de todo, el sonido de teléfono sonando en plena madrugada. No era una coincidencia, siempre sonaban a la misma hora. A las 3:33, la hora de los muertos, susurraban algunos, la hora en que el velo entre nuestro mundo y el otro es más delgado. Así que déjame darte un consejo. Si alguna vez tu teléfono suena a esa hora, en medio de la noche, no contestes. No importa la curiosidad que sientas, no importa si crees que es una broma o un número equivocado, porque la llamada ya te encontró, ya sabe quién eres, solo está esperando que respondas. Una sola vez. Una vez es suficiente, y una vez que contestas, nunca se va. La historia de Daniel no es solo un cuento para asustar, es una advertencia. Piensa en cuántas veces has ignorado esa sensación de que algo no está bien, esa voz en tu interior que te grita que no abras esa puerta, que no mires por la mirilla, que no contestes esa llamada. Daniel la ignoró o quizás no tuvo tiempo de escucharla. La entidad que lo llamó no necesitaba su permiso, se impuso. Tomó el control de su teléfono, de su casa, de su destino. Se dice que estas llamadas provienen de un lugar donde el tiempo no funciona como el nuestro, un eco, una sombra que se engancha a nuestra tecnología. El número desconocido es simplemente una puerta, y a las 3:33 esa puerta se abre de par en par. La voz que susurró el nombre de Daniel era solo el principio, era la invitación. Una vez que la llamada se conecta, establece un vínculo. La respiración que escuchó no era solo un sonido a través de un altavoz, era la presencia, ya en la habitación con él. El frío, el parpadeo de las luces, eran manifestaciones de su llegada. La casa ahora está marcada, la energía de ese evento se ha impregnado en sus paredes. Por eso los vecinos escuchan los teléfonos fantasmas. Es el eco de la llamada de Daniel, repitiéndose noche tras noche. O quizás son nuevas llamadas, buscando a su próxima víctima en el vecindario, buscando a alguien lo suficientemente curioso o somnoliento como para cometer el error de responder. ¿Y qué pasa si contestas? La leyenda no es clara en los detalles porque nadie que haya contestado ha vuelto para contarlo.
Algunos creen que te arrastra a ese otro lugar, a ese limbo de donde proviene la llamada. Otros dicen que la entidad cruza a nuestro mundo y toma tu lugar, viviendo tu vida como un parásito invisible. Sea cual sea la verdad, el resultado es el mismo. Desapareces, dejas de existir, te conviertes en otro eco, en otra historia de terror susurrada en la oscuridad. El silencio volvió a la casa de Daniel esa noche, pero fue un silencio diferente, un silencio expectante. El teléfono en el suelo siguió con la línea abierta. Nadie contestó, pero eso ya no importaba. La respiración continuó, lenta, pesada, y cada vez sonaba más y más cerca. Fin. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte ninguna pesadilla. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has recibido una llamada extraña en mitad de la noche. Nos vemos en el próximo video. Duerme bien si puedes.